Tenemos una viga ahora con dos tipos de carga, uniforme repartida y concentrada. De la misma manera que en los casos anteriores, vamos a trabajar con las fórmulas, primeramente, para determinar el momento de empotramiento en A y el momento de empotramiento en B. Vamos a llamarle momento de empotramiento de A hacia B, momento de empotramiento de B hacia el punto A. ¿Cuáles son las fórmulas? Las fórmulas ahora serían para cada tipo de carga. Como ya vimos en los ejercicios anteriores, para la carga uniforme repartida tenemos una fórmula para calcular el momento de empotramiento de A a B, que es igual a W por la longitud al cuadrado y la dividimos entre 12. Para la carga concentrada aplicaríamos la misma fórmula que en el ejercicio anterior, la fórmula general, y se la vamos a sumar, que es la fuerza multiplicada por la distancia A por la distancia B al cuadrado, y la vamos a dividir entre la longitud al cuadrado. Para el extremo derecho, nuevamente aplicamos las mismas fórmulas que en los casos anteriores. Para determinar el momento de empotramiento de BA hacia el punto A, vamos a considerar con el signo de la estática menos W por L al cuadrado entre 2, menos la fuerza multiplicada por la longitud al cuadrado, que es A, y por la distancia B entre la longitud total al cuadrado. De esta manera, pues ya fácilmente se sustituyen los datos y se determinan ambos valores. Muy bien, pues vamos a sustituir los valores en las fórmulas. El momento del empotramiento de A a B es igual a W, que es 1 tonelada por metro lineal, que multiplica a la longitud total, que es 6 metros al cuadrado, y se divide entre 12. Para la carga concentrada sustituimos sus datos más F, que es 2 toneladas, por sus distancias A, que vale 2 metros, por su distancia B, que es igual a 4 metros, al cuadrado, y lo vamos a dividir entre la longitud entre A y B al cuadrado, que es igual a 6 metros al cuadrado. Para la fórmula del momento de empotramiento en B, hacemos lo mismo, sustituimos menos W, que es la carga uniformemente repartida, por la longitud 6 metros al cuadrado, y lo vamos a dividir entre 12. Para la carga concentrada, menos F, que es 2 toneladas, por una distancia que es A, que es 2 metros al cuadrado, por la distancia que es B, que es 4 metros, y lo vamos a dividir entre la longitud total al cuadrado, 6 metros al cuadrado. De tal manera que prácticamente son los mismos datos, lo único que cambian son las fórmulas. Para la carga F, el cuadrado de la distancia B ahora lo consideramos como el cuadrado de la distancia A, pero las fórmulas no varían, no cambian, se mantienen iguales. Los resultados con la calculadora nos determinan que el primer momento de empotramiento es igual a 4.78 toneladas metro. Lo mismo con el momento en B. Los resultados con la calculadora nos van a indicar que el momento es igual a menos 3
3.88 toneladas metro. Y listo, ya tenemos dos incógnitas. El problema entonces nuevamente se convierte en isostático. Al convertirlo a problema isostático, fácilmente determinaríamos lo que nos falta, que son las reacciones de la viga, igual a RA, igual a RB. Listo. ¿Cómo se determina ahora cada reacción? Utilizando nuevamente las ecuaciones de la estática. Suma de momentos de las fuerzas con respecto al eje que puede ser A o que puede ser el eje B, igual a 0. Para igualar a 0 vamos a colocar los momentos en toda la viga, iniciando por los momentos de empotramiento en A y en B. Vamos a sustituir 4.78 toneladas metro menos el momento en el extremo B, que es igual a menos 3.88 toneladas metro. Ahora vamos a calcular el momento de las cargas en la viga. En el caso de la fuerza igual a 2 toneladas, nuevamente visualizamos la línea de acción, su distancia perpendicular al eje A, que es igual a 2 metros, y vemos cómo gira la fuerza en sentido de las manecillas del reloj. Este es el eje de momentos, esta es la fuerza y hacemos que gire en esta forma. Por lo tanto, colocaríamos el dato de menos 2 toneladas por su distancia 2 metros. Ahora, para el momento de la carga repartida, primero tendríamos que visualizar que la carga uniformemente repartida se puede considerar como una resultante de toda la carga. Es decir, si tenemos 1 tonelada por metro lineal, quiere decir que en 6 metros tendríamos en total una resultante teórica de 6 por 1, es decir, menos 6 toneladas. Generalmente esa resultante se ubica a la mitad de la longitud de la carga distribuida, por lo que podremos representarla aproximadamente aquí. La resultante es igual entonces a 1 por 6 menos 6 toneladas, ubicada al centro de la viga, es decir, a 3 metros. Con ese dato podemos sumar en la ecuación, nuevamente visualizando cómo va a girar esa resultante o esa fuerza con respecto al eje de momentos A. Por lo tanto es menos 6 toneladas por 3 metros. ¿Sí? Nuevamente fijamos el eje de momentos en A y visualizamos cómo gira esa fuerza en sentido de las manecillas del reloj. Listo. Faltaría entonces ahora colocar los datos de la reacción que vamos a determinar, que es RB. Nuevamente el sentido me estaría indicando de qué manera va a girar con respecto al eje A. Si es hacia arriba, va a girar positiva y colocaríamos más RB por su distancia total, que es 6 metros entre ambos extremos. Igualamos a 0 y con esa ecuación podemos determinar que RB es igual a 3.52 toneladas. Nuevamente es importante verificar al despejar la incógnita que el signo sea positivo. Nuevamente, en caso contrario, tendríamos que modificar el sentido de la reacción. Muy bien, pues ya teniendo este dato, por suma algebraica de las fuerzas verticales, vamos a determinar
la reacción del lado izquierdo, que es RA. Esto es igual a menos 2 toneladas, que es la fuerza F sobre la viga, menos 6 toneladas, que corresponde a la resultante de toda la carga repartida, y es negativa, más el valor de la reacción calculada, que corresponde a 3.52 toneladas, y por último la reacción incógnita, que corresponde a más RA por el sentido que le estamos proponiendo, sentido hacia arriba, y por último igual a 0. Se suman, se despeja la reacción RA, y RA por lo tanto va a ser igual a 4.48 toneladas. Es importante que para verificar que está en equilibrio y que están correctas las reacciones, la suma de las dos reacciones sea igual a la suma de las fuerzas aplicadas, es decir, 6 y 2, 8, y la suma de las reacciones deben de dar 8. Una vez calculadas las reacciones, como en los ejercicios anteriores, procedemos a trazar el diagrama de cortantes, de la misma manera que en esos casos, considerando fuerzas cortantes de signo positivo de 0 hacia arriba, fuerzas cortantes con signo negativo de 0 hacia abajo. Y esto es muy sencillo porque únicamente lo que tenemos que observar es el sentido de las fuerzas y de las reacciones. Empezando de izquierda a derecha, iniciaríamos primero con el valor de la reacción, que es RA. A una escala determinada vamos a colocar 1, 2, 3, 4.48 toneladas. Ese es el valor de la fuerza cortante en el extremo. A continuación, vamos a restar la carga que es uniformemente repartida. Esto es, en una sección de la fuerza hacia el lado izquierdo, tendríamos la reacción hacia arriba menos la carga en ese tramo de 2 metros hacia abajo. Es decir, tenemos 2 metros por 1 tonelada. Cada metro serían menos 2 toneladas. Y sumar menos 2 toneladas más 4.48 nos quedaría 2.48 toneladas en el punto donde aplican la carga concentrada. Al tener ese tipo de carga entre A y la fuerza, esto genera una recta con pendiente, a diferencia de los otros problemas, en donde se considera como recta horizontal. Antes de llegar a la fuerza, el valor del cortante es 2.48. Una distancia mínima o diferencial a la derecha de la fuerza, vamos a tener otra fuerza cortante que es igual a 2.48 menos 2, y vamos a bajar a 0.48 toneladas. A continuación, seguiríamos con la suma de fuerzas para obtener la fuerza cortante en el extremo. Esto es, en 4 metros bajaría 1 tonelada por cada metro, es decir, menos 4 toneladas. Menos 4 toneladas y más 0.48 toneladas, llegaríamos a determinar la fuerza cortante en el extremo B con un valor de 3.52 negativo. A la misma escala, 1, 2, 3, menos 3.52 toneladas, trazaríamos la gráfica de la fuerza cortante con esta misma inclinación, es decir, la misma pendiente que tenemos del lado izquierdo es la misma pendiente que tendríamos que tener en la siguiente gráfica. Entonces vamos a trazar la misma fuerza cortante
de menos 352. Una vez determinado el valor de menos 352, sumamos el valor de la reacción, que es igual a más 3.52, para llegar a 0. Y esa sería nuestra primera gráfica. Vamos a darle alguna calidad para visualizarla mejor y así poder determinar las áreas. Tenemos un trapecio, tenemos un triángulo rectángulo y otro triángulo rectángulo. Listo. Entonces, se forman tres áreas. El área 1, la del trapecio, el área 2, que es un triángulo rectángulo muy pequeño, y el área 3, que es un triángulo rectángulo con signo negativo más grande. Para determinar las áreas, utilizamos las fórmulas correspondientes. El área del trapecio, el área 1, se determina de la siguiente manera: sumando la base mayor, que es 4.48 toneladas, más la base menor, que es 2.48 toneladas. Entre paréntesis se suman ambas bases o distancias y se multiplican por la altura del trapecio. La altura del trapecio es igual a 2 metros. Y en la fórmula del área del trapecio se divide entre 2. Esto determina, si se simplifica, más rápido el valor del área 1. El área 1 sería igual a 6.96 toneladas metro. El área 2, aquí necesitamos trabajar con un paréntesis, es decir, el área 2, que es el área de un triángulo rectángulo, es igual a base por altura entre 2. En este caso, si nos fijamos en el diagrama de la pendiente corta en un punto en donde el cortante es igual a 0. Es decir, la distancia que tenemos como base del triángulo rectángulo, x1, es desconocida, a menos que se mida gráficamente. Lo mismo sucede con la distancia x2. La distancia x2 es la distancia entre el punto donde el cortante es 0 y el extremo derecho. Para determinar esas distancias es necesario aplicar la siguiente fórmula. Para x1 se divide la fuerza cortante, que es 0.48 toneladas, entre el valor de la carga uniforme repartida, que es igual a 1 tonelada cada metro. De esta manera obtenemos que la distancia de la base es 0.48 metros. Y simplificamos las toneladas, quedarían 0.48 metros como resultado. La distancia x2, de una manera muy sencilla, se puede determinar restando a la longitud 4 metros menos 0.48 metros y obtener que x2 es igual a 3.52 metros. Ahora bien, teniendo esos datos, el área 2 se puede determinar de la siguiente forma. Es igual a la base del triángulo, que es x1, que es 0.48 metros, por la altura del triángulo, que es 0.48 toneladas, por 0.48 toneladas, y lo vamos a dividir entre 2, dando como resultado 0.11 toneladas metro. Listo. Así,
El área 3, que es negativa, se determina de la misma manera. El área 3 es igual a menos 3.52 toneladas, que es la altura del triángulo, por la base del triángulo, que es x2, por 3.52 metros, y se divide entre 2, dándonos como resultado un valor de menos 6.20 toneladas metro. Bueno, pues en estas condiciones pues ya podemos trabajar la gráfica de momentos. Primero visualizar los signos. El signo negativo en la parte superior cuando la flexión es negativa. Acordémonos que en el ejercicio anterior la flexión depende de la deformación de la viga. En la parte inferior, la deformación que es hacia abajo representa el signo positivo. Muy bien. Iniciando como en la viga anterior, el extremo A es un extremo empotrado, lo cual implica considerar el primer momento calculado, que es 4.78 toneladas metro. Al ser la flexión nuevamente con curvatura hacia arriba, como lo dibujamos en otras vigas, tendremos entonces, por lo tanto, que iniciar de 0 hacia arriba con el valor de menos 4.78. A escala menos 4.78 toneladas metro. Iniciando con el primer momento de empotramiento. Una vez indicado el momento, podemos sumar el área que corresponde al área 1 a un momento flexionante positivo. Como tenemos uno negativo, en principio habrá que calcular la diferencia de menos 4.78 más el área 1, que es 6.96, y vamos a obtener un momento en donde está la carga igual a 2.18 toneladas metro, a la misma escala. Listo. Como tenemos ahora un tipo de carga que es uniformemente repartida, el trazo de la gráfica de momentos es una curva o es una parábola, así aproximadamente. Teniendo el momento de 2.18 toneladas metro, ahora procedemos a sumar el área 2, que también es positiva por el triángulo rectángulo que tenemos en la parte de arriba. Para localizar el momento de esa suma, bajamos una referencia y en esa referencia colocaríamos la suma de 2.18 más el área 2, es decir, 2.18 más 0.11, estaríamos bajando más en la gráfica a un valor de 2.29. Esto es 2.29 toneladas metro. Ligeramente aumentaría el momento flexionante. Finalmente, al momento de 2.29 le vamos a restar el área 3. El área 3 es igual a menos 6.20 toneladas metro. Entonces, más 2.29 menos 6.20, tendríamos nuevamente que regresar al momento negativo con un valor de menos 3.9 toneladas metro a escala. 1, 2, 3.9 toneladas metro, que aproximadamente debe de corresponder al momento de empotramiento en el extremo BA. Si no es exacto, pues es por algunas decimales que no se consideraron, pero puede darse como bueno el resultado. Y ya para terminar la gráfica, lo que tenemos que hacer es, nuevamente, al tener la misma carga uniforme, continuar la curva en sentido hacia arriba para determinar
el trazo completo. De la misma manera que en el problema anterior, le damos calidad a la gráfica con la finalidad nuevamente de visualizar en donde tenemos momentos flexionantes negativos y momentos flexionantes positivos. Esto es muy importante cuando se diseña una sección de concreto, de acero o de cualquier otro material, ya que en la zona de arriba tenemos tensión. El diagrama nos indica que hay tensión en esta zona. Y en la zona de abajo nos indica que el diagrama también hay tensión en la viga. Entonces, en resumen, tendríamos tensión y compresión. Tensión en la parte de abajo, compresión en la parte superior. Tensión en la parte superior y en la compresión en la parte inferior. Nuevamente, los puntos donde no aparece el momento se llaman puntos de inflexión y son los que estarían localizados en ese sitio. Muy bien, pues eso sería todo por este problema.